Nada. Ya tú acomodas. No. Tú acomódalo. Ahí está bien. Ya está, ahí está. Ya me voy a dar cuenta, ya. Será. Solo de la lata. También carga es tipo C, pero es larga. Desde ahí. Ya vos no. Él lo graba así que en su canal, pero a veces. Esa locura, obviamente. ¿Qué pasa? Las pones tú, ¿no? Mañana las pones tú, ¿no? Me agradito. Rojito es tomate, supongo. No cuánto la vez. Ahora sí que escribió. Sí, sí, No, es que me sí. dijo el rajito, te digo. O sea, me dio así. Es que te digo. Ya vi. Ya, ya. Ya, ya. Estaba haciendo en mi resumen algo que le dejaba a mi familia. De verdad no me gusta hacer resumen. No, así no. Raúl. Ah, ya sé, ya. Nada, después te no, no sé. F, grupo F somos, ¿no? F, ¿no? Arellano Leticia, Ávila Abigail, Caballero Alison, Salmimonte Fabricio, Campos Alberto, Carballo Luisana, Casaguamán Areli, Copa Alejandra, Checa Cristian, Cruz Adelín, Don Nacimiento Hurtado Carla, Flores Gabriela, González Estefan, González Alemán, sí, claro. González Alemán, Guillén Alexander, Herrera Ángel, Guaypa Clarita,
Guamán Lindo, Guamán Jonathan, Guaraya Ingrid, Jauregui Fiorella, Ledesma Eduardo, Linares Jimmy, Ludeña Maciel, Mejía Gabriela, Méndez Lucía, Navarro Lucía, Olivera Nayeli, Portillo José, Ortiz Amaury, Ortiz Caterín, Paco André, Paco Dioselín, Pinedo Milagros, Pino Odilón, Quispe André, Quispe Wendovi, Ramos Santiago, Rodríguez Janet, Román Leire, Presente, autor. Salas Nicole, Salcedo Sanelli, Santos María, Santos Cindy, Zulca Román, Bruni Adriana, Valdés Rubí, Minches Salcedo, Zapana Esmeralda, ¿cómo te llamas, no? Tapir. Jonathan. Comenzamos entonces con renal. Vamos a hablar entonces primero de la filtración renal. Glomerular. Básicamente todo el gasto cardíaco, los 5 litros por minuto, deben pasar por el riñón para filtrarse, ¿ya? Entonces es un proceso de depuración donde los elementos tóxicos de la sangre deben desecharse a través de la orina. Y todos los nutrientes deben retenerse, la nefrona tiene esa función, ¿no? Vamos a ver entonces algunas funciones en relación a la parte renal, ¿ya? Primero, filtran el plasma, es decir, el agua excedente, ¿verdad? Entonces con esto están controlando el volumen corporal total, esos 42 litros, ese 60 intracelular y 40 solutos, perdón, 60 corporal y 40 solutos deben regular. Si un paciente se ha ingerido demasiada agua, está un medio hipotónico, un medio hiposmótico. Entonces, ¿qué tiene que hacer el riñón para regular la osmolaridad? Tiene que filtrar más de lo que tiene que filtrar. Entonces, el excedente de líquido lo filtra, lo excreta como orina. Ahora, si un paciente no consume agua, el medio está hipertónico, lo que tiene que hacer el riñón es reabsorber ese líquido excedente. La filtración glomerular en promedio es de 1.5 litros al día. En este paciente que no consume y que esté ya hipertónico, por ejemplo, entonces debe retener ese líquido porque el cuerpo lo necesita. Y de este modo regula la osmolaridad manteniendo estable una osmolaridad entre 280 a 300 milosmoles por cada litro, ¿verdad? Entonces regula la osmolaridad del líquido.
Muy aparte de eso, excreta grandes productos de desecho, por ejemplo la creatinina, productos finales del metabolismo celular que son tóxicos para el cuerpo, por ejemplo la urea también. La urea arriba de 50 miligramos por decilitro la debe eliminar porque es algo tóxico para el cuerpo. Por tanto, elimina algunas sustancias que son tóxicas para nuestro cuerpo. Regula, por tanto, al regular los minerales, la parte hídrica, pero también electrolítica, ¿ya? La aldosterona es una de las funciones. Un paciente que está con hiponatremia o una hipernatremia, el riñón lo que tiene que hacer es, en el caso de una hiponatremia, por ejemplo, la tiene que reabsorber. Es decir, no puede eliminarse el sodio, porque el cuerpo necesita sodio. Ahora, si un paciente está con hipernatremia, tiene que más bien eliminar demasiado sodio. Y así podemos hablar nosotros de cualquier electrolito presente, sobre todo sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, zinc, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el riñón? Regula la concentración tanto de agua como la parte de los electrolitos. Con esto, ¿qué está haciendo? Está regulando la osmolaridad celular. Regula la presión arterial. Regula la presión. Al controlar el volumen del cuerpo, regula la presión arterial. Porque recuerden que la presión arterial es la tensión de la sangre ejercida sobre los vasos sanguíneos, es la presión arterial. Estamos hablando de un compartimiento vascular netamente líquido. Entonces, aquello que conduzca o que movilice o que regule la concentración del agua corporal total controlará la presión arterial. En este caso, el riñón controla la presión arterial al eliminar líquido o al retener líquido. Un paciente, por ejemplo, con hiperaldosteronismo, un paciente con alteraciones hormonales, retiene demasiado sodio y el sodio retiene agua. Demasiada agua en el cuerpo circulante, el paciente va a cursar con una hipertensión arterial, incluso llegando a una crisis hipertensiva. Entonces, regula la presión arterial el riñón. Regula la concentración del equilibrio ácido-base. Un pH estable de 7,35 o de 7, en promedio 7,35 tendrá que mantenerse. Es decir, no ser un medio demasiado ácido ni uno alcalino. Entonces, ¿qué hace? Elimina demasiados hidrogeniones al momento cuando el metabolismo celular es demasiado. Desechamos nosotros elementos tóxicos como los hidrogenios o radicales libres. El riñón lo que hace es eliminarlas, aquello cuando la concentración del pH está empezando a descender, es decir, evita que se vuelva un medio ácido. Lo propio cuando hay alcalino, entonces aquí el bicarbonato regula la concentración. Entonces, si está viendo un demasiado alcalino, entonces el bicarbonato se tiene que eliminar más. Entonces, al eliminar el bicarbonato, hace que la concentración de pH se mantenga estable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el riñón, lo vamos a ver más adelante poco a poco. Regulación de los eritrocitos. Los eritrocitos tienen un regulador hormonal, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina se sintetiza en las células extraglandulares renales y esta a su vez va a controlar la sobreproducción de eritrocitos. Pacientes que tengan falla renal, por ejemplo, sus funciones, por tanto, todas deprimidas, incluida la de eritrocitos. Aunque la médula esté intacta, aunque haya suplementos de B12, ácido fólico, hierro, pero si no hay eritropoyetina, nunca se va a formar eritrocitos. Entonces, el paciente con un daño renal va a cursar con una anemia. Regulación de la producción de calcitriol. Lo mismo que con los electrolitos, regula la parte de calcio al regular la producción de calcitriol. Y finalmente, nosotros vamos a ver como un segundo sustrato para el metabolismo gluconeogénico. El primero siempre es el hepático, el riñón sigue siendo el segundo. Paciente, por ejemplo, que no ha consumido demasiado, o está en ayuno 3-4 días, entonces el tejido hepático empieza a generar moléculas de glucosa, porque no hay glucosa, no hay ATP para el cuerpo, no para las células. Entonces el riñón empieza la gluconeogénesis para formar moléculas de glucosa. Cuando este falla o cuando esta reserva se agota, entonces el riñón sustituye como segundo sustrato. Entonces ahí vemos nosotros como precursor gluconeogénico para regular la concentración de glucosa en el cuerpo, ¿ya? Entonces, como ven, las funciones del riñón en la homeostasis es variable, es amplia. Entonces, conocerlas es muy importante, sobre todo para la parte patológica. Cuando nos enfrentemos a pacientes renales, entonces yo tengo que conocer a dónde abordar en la parte terapéutica. La nefrona, vamos a estudiar, esta es la nefrona por si acaso, ¿ya? Este conglomerado que ustedes están viendo de arterias, que son arteriolas en este caso, es la nefrona, ¿ya? La nefrona, por tanto, va a ser tanto la unidad estructural, pero también funcional del riñón. Es aquí donde se desarrolla la filtración glomerular, ¿ya? Entonces es el glomérulo.
Inmediatamente la recubre, fíjense, este tejido que es la cápsula de Bowman. Hay una arteriola de ingreso aferente y otra de salida eferente. Entonces, arteriola aferente se filtra y va otra vez por la arteriola eferente. La arteriola eferente se dirige o sale por la vena renal y va a la circulación venosa para regresar otra vez al corazón. Las porciones de una nefrona, ustedes están viendo la parte proximal, el túbulo contorneado proximal. Luego vemos un túbulo contorneado distal en este segmento. Ahora, entre ellas vamos a ver al asa de Henle. El asa de Henle tiene una porción fina descendente, fíjense, desciende fina. Y luego tiene una porción ascendente fina, pero luego una gruesa. Y finalmente termina con la parte distal, y la parte distal ya estamos ingresando al túbulo colector cortical, y finalmente llegamos al túbulo colector medular y colector, donde es el procesamiento final de la orina. ¿No? Muy bien, y por aquí ya sale por las cálices y se dirige hacia la pelvis renal, y de la pelvis renal sale por la uretra, ¿no? Y dirige hacia la vejiga. Pues tenemos esto en recorrido. Nosotros en cada riñón tenemos aproximadamente 1 millón de nefronas que hacen este proceso de filtración del plasma de todo el cuerpo, ¿ya? El proceso de micción está dado por la parte, en este caso, por los reflejos nerviosos, un reflejo miccional nervioso, autónomo, pero también está dado por las células musculares lisas presentes aquí. Recuerden que el epitelio es de transición. A medida que se acumula volumen, por ejemplo, empieza a distenderse a partir de 30-50 ml, y cuando llega a 400 ml empieza el reflejo miccional. ¿Quién puede soportar? Es decir, esos 400 ml, la estructura misma y la anatomía misma, su epitelio y su músculo permite mantener la tensión. Recuerden ustedes, el epitelio se puede de plano a cúbico cambiar para poder soportar el volumen, y el músculo liso puede soportar a grandes tensiones a medida que se acumule con bajo gasto de ATP, como hemos visto en el tejido muscular. La tensión misma originada por el aumento de volumen inmediatamente va a provocar un reflejo miccional cuando llegue aproximadamente a los 400 ml. Entonces aquí hay un aumento rápido de la presión que excita y provoca un reflejo miccional. Entonces fíjense, aquí tenemos 400 ml e inmediatamente se inicia el reflejo miccional. Y de esta manera nosotros tenemos la necesidad de ir a miccionar. Obviamente nosotros la controlamos eso, porque el esfínter aquí va a ser todavía motor, es decir, nosotros la podemos controlar. La filtración glomerular, vamos a ver un glomérulo. Primero, la sangre que le llega a las nefronas. La filtración plasmática renal es aproximadamente 625 ml por minuto. Ustedes de ahí pueden calcular el gasto cardíaco. ¿Ya? Por minuto, 625 ml ingresan hacia las nefronas por la arteriola eferente. Cuando llega aquí, se da un proceso de filtración, y una vez que la sangre ya está filtrada, debe regresar por la arteria eferente y llegar a los capilares periturbulares, donde también aquí sufre un proceso de reabsorción, y finalmente sale por la vena renal para dirigirse al sistema porta, ¿ya? Y el sistema porta debe desintoxicarse como segundo mecanismo, pasar por el tejido hepático y recién dirigirse hacia las venas cavas inferiores. Entonces, en este proceso, la filtración plasmática renal es de 625 ml por minuto. Aquí la filtración glomerular, a lo que estamos estudiando, será aproximadamente 125 ml por minuto. De estos 625 son filtrados aquí, a la cápsula de Bowman. Aquí en la cápsula de Bowman se reabsorbe 124 ml por minuto, reabsorbe otra vez hacia los capilares periturbulares, reabsorbe. Fíjense que más del 90% de todo lo que se filtra se reabsorbe. Y nosotros finalmente nos quedamos con 1 ml por minuto, que es la filtra o la excreción final, urinaria. Entonces, este 1 ml por minuto va a representar aproximadamente 1,5 litros de orina colectada en 24 horas. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a ver aquí el manejo hipotético de la reabsorción de algunas sustancias, porque no todas las sustancias se tienen que llegar a filtrar. Por ejemplo, las proteínas no se pueden filtrar. Entonces, hay algunas sustancias que sí deben filtrarse y hay otras que no tienen que filtrarse. Entonces, vamos a ver aquí, en forma general, no vamos a entrar de cada uno de los sólidos, pero vamos a entrar en manejos hipotéticos. Por ejemplo, esta imagen que ustedes están viendo corresponde a una filtración. Llega aquí, se filtra
y pasa totalmente como orina. Aquí no sufre ningún cambio de reabsorción o de secreción, es decir, sobre ella no se vierte nada. Lo que se filtra se tiene que eliminar, ¿ya? Como es el caso de la creatinina, por ejemplo, ¿ya? En esta imagen ustedes están viendo que se filtra, pero parte de ella se tiene que reabsorber, se tiene que reabsorber. Se filtra, pero se tiene que devolver a la circulación sistémica, entonces el riñón lo reabsorbe, ¿verdad? Eso es, el excedente queda como orina. Aquí ustedes están viendo, hay un proceso, en este caso, de filtración, pero si aquí era parcial la reabsorción, aquí es total la reabsorción. Pues todo lo que se filtra, por ejemplo, algunas proteínas que han podido escapar, se tienen que absorber en su totalidad. No puede llegar ninguna orina, o en la orina, proteína. Entonces, no hay, ese ya es un daño renal. Entonces, proteína sin orina indica un daño renal, como un síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se absorbe en su totalidad. Y esta figura que ustedes están viendo corresponde a que se filtra y sobre ella se tienen que secretar más, es decir, el riñón elimina algunas cosas de los vasos perintubulares que están aquí hacia la excreción que está teniendo y va a formar parte de la orina, ¿verdad? Entonces todos los sólidos de nuestro cuerpo por uno de estos mecanismos tienen que suceder, tienen que irse. Entonces de esta manera se da la absorción. La membrana glomerular, aquí es muy importante que comprendamos, ¿ya? Cuando hablo de la membrana glomerular me estoy refiriendo a la basera que evita que se pierdan algunos solutos, como el caso de las proteínas, ¿ya? Entonces, sobre todo este está diseñado para que las proteínas no se pierdan, entonces evita la filtración de las proteínas plasmáticas. Nosotros vamos a ver en el glomérulo su epitelio distribuido en tres partes importantes. Primero, el vaso sanguíneo. El endotelio tiene unas pequeñas fenestraciones. Estas fenestraciones, sin embargo, son más grandes que las proteínas, es decir, las proteínas podrían atravesarlas. La diferencia es que estas fenestraciones, estos agujeros, tienen cargas negativas, y las proteínas que cargas tienen, hemos dicho, negativas también. Por tanto, cargas iguales se repiten. Entonces, aunque el espacio sería posible para que salga, no sale, porque tiene carga negativa, entonces evita que se filtre. Segundo, la membrana basal. Esta membrana basal también tiene cargas negativas, evita por tanto cualquier proceso que se haya filtrado. La segunda capa de la membrana basal evitaría que pueda llegar a filtrarse. Y por último nosotros tenemos el epitelio, ¿ya? En el epitelio, básicamente, también tiene cargas negativas, entonces tenemos tres cargas negativas de interno a afuera que evitan que una proteína se llegue a filtrar. Ya en un daño renal, como en el caso del nefrótico, hay eliminación de esta basera, porque va a haber pérdida de las cargas negativas. Entonces, ahora sí las proteínas van a empezar a filtrarse. Entonces va a haber una proteinuria, es decir, orina con demasiadas proteínas en el cuerpo, ¿ya? Eso ya es cuando hay un daño renal, por si acaso. Muy bien, ahora, de esos, como hemos entendido la filtración glomerular en torno a volumen, básicamente representa un 20% de todo el flujo plasmático renal, ¿ya? Ahora, este filtrado que llega hasta los glomérulos, lo que tenemos que entender, o sea, cómo pasa desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman, es entender estos dos, para que ustedes tengan en mente claro. Primero, tengo que entender qué es el volumen, es sangre. La sangre tiene agua y tiene sus solutos, como en cualquier lugar. ¿Ya? Estamos viendo sangre, perdón. Ahora, el agua, que es agua en su 60%, va a representarse por su presión, que va a ser la presión hidrostática. Entonces, todo el agua en el glomérulo yo voy a representar como presión hidrostática. Ahora, el resto, el 40%, los solutos, proteínas, iones, glucosas, etcétera, etcétera, van a ser los solutos. Estos solutos también tienen su propia presión, y lo voy a conocer como presión coloidosmótica. Entonces, el equilibrio de la presión hidrostática y coloidosmótica determina el proceso de la filtración. Esto determina en primer lugar. Segundo, una vez que entiendo yo este equilibrio, tengo que calcular el coeficiente de filtración glomerular. Es decir, yo tengo que calcular
en ml por minuto cuánto se va a filtrar, ¿ya? Y con esto yo llego a la tasa que hemos llegado a calcular, lo van a entender más adelante. Y se recuerden que el proceso de la filtración glomerular es de 125 ml por minuto, de los cuales se tienen que absorber 124 ml por minuto, ¿verdad? Entonces, eso estamos viendo aquí. Entonces, primero entendamos estos dos entonces, ¿ya? Aquí tenemos, fíjense, este es el glomérulo para que ustedes vean representado, y aquí tengo la cápsula de Bowman, ¿no? Arteriola frente, donde la sangre llega y donde la sangre sale. Ahora, hemos dicho el equilibrio de estas dos fuerzas. Por tanto, en ambos lugares hay presiones tanto hidrostáticas y hay presiones coloidosmóticas. Como regla general, para que nunca se olviden, y eso aplica para todo el cuerpo por si acaso, ¿no? A mayor aumento de presión hidrostática, estoy hablando, el agua se filtra hacia el otro compartimiento, ¿ya? Es decir, la presión hidrostática lo que hace es empuja el agua hacia el otro compartimiento. Si hay aquí demasiada agua, demasiada presión hidrostática, ya no hay agua, entonces yo voy a hacer que esa agua se vaya hacia el otro compartimiento. Eso es lo que hace la presión hidrostática, es regla general. ¿Cuál es la regla general para las presiones coloidosmóticas? Todas las presiones coloidosmóticas atraen agua a su compartimento, atraen agua. No se olviden, entonces la presión estática permite que el agua vaya al otro lado, la presión coloidosmótica atrae el agua. Si eso entienden, van a entender todo lo que vamos a hablar de filtración y todo lo que vamos a hablar de reacción, ¿ya? Ahora vamos a entrar con sus valores. Primero, la presión hidrostática glomerular aquí en el glomérulo es de 60 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica glomerular es de 32 milímetros de mercurio, ¿ya? 32. Fíjense las flechas, la flecha está empujando, es decir, que permite que el agua pase del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. En cambio, la presión coloidosmótica está atrayendo más bien agua desde la cápsula de Bowman hacia el glomérulo, ¿ya? Recuerden ustedes que estos son solutos, y dentro de los solutos casi más del 50% está representado por las proteínas. Y las proteínas tienen cargas negativas, recuerden. Y hemos dicho, donde hay proteínas, hay agua. Donde va a ir proteínas, hay agua. Entonces, el lavado de proteínas evita el edema. Esta es la función en este caso. Evita que el agua salga de su compartimiento, ¿ya? Ahora, la presión, tanto hidrostática como coloidosmótica de la cápsula de Bowman es de 18 milímetros de mercurio, sobre todo la presión hidrostática, ¿ya? Ahora, con esto en mente, yo tengo que calcular pues las fuerzas que favorecen que se filtre hasta aquí, es decir, toda la sangre que pase de aquí a aquí, versus las fuerzas que evitan que salga, es decir, que están en contra de la filtración, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían bajo ese entendido? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que toda la sangre pase del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Esa es la idea. Esa es la función. Entonces, si yo sé que la presión hidrostática empuje el agua hacia aquí, entonces esta presión hidrostática ¿está a favor o en contra de la filtración? A favor, porque yo quiero que salga aquí. Entonces tengo como primero que está a favor presión hidrostática. La presión coloidosmótica ¿estará a favor o en contra? En contra, en este caso estará. La presión de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática, ¿está a favor o en contra? En contra, porque empuja el agua de un lado hacia el otro lado. Entonces solo tengo uno a favor, que sería la presión hidrostática glomerular. Entonces, como es 60, yo voy a restar los demás, 32 y 18. Entonces yo puedo calcular 60 menos 18 menos 32 son 10 milímetros de mercurio. Entonces, aquí yo ya tengo una tasa de filtración positivo, es decir que son mayor las fuerzas que permiten la filtración versus aquellos que se oponen a la filtración. Entonces es positivo. Si fuese negativo, nunca filtraríamos, nunca orinaríamos. Pero en este caso está determinado por el volumen del agua. A mayor volumen del agua, el paciente orinará más porque la presión hidrostática estará mucho mayor. Entonces tengo 10 milímetros de mercurio. Una vez que yo tenga este dato, yo voy a calcular la tasa de filtración neta, que es el KF, ¿ya? Vámonos con eso. El KF, yo voy a representar el cociente que hemos ingresado de los 625 ml por minuto, y yo, de acuerdo a eso, ya sé que los 125 ml por minuto es la filtración. Y de acuerdo a eso, yo calculo el KF. El KF, por tanto, va a ser filtración glomerular sobre la presión neta de filtración, que sería 10 milímetros de mercurio. ¿Ya?
Entonces, finalmente yo voy a tener 12.5 ml por cada minuto, por cada milímetro de presión filtrado. Ese es el KF una vez que yo reemplace los valores que yo ya tenía de anterior. Entonces, el KF es solamente aquí, estoy reemplazando los valores que yo ya sé de antemano, sacando la presión neta de filtración con los 10 que era, finalmente tengo el valor final que es el KF, ¿ya? Entonces eso es todo para que ustedes sepan cómo es la filtración. Ahora vamos a entender un poquito los factores que permiten que aumente la filtración y versus aquellos factores que evitan la filtración glomerular, ¿ya? Esto es un simple ejercicio y en sus exámenes va a estar así. Porque en las patologías son así. Un paciente, por ejemplo, que no consume agua, su presión hidrostática va a descender, pues porque tiene poca agua. Un paciente que tome demasiada agua, su presión hidrostática va a estar por las nubes. Entonces, de eso dependerá la filtración, ¿no? Aquí tengo, por tanto, comencemos aquí, por ejemplo. Si se aumenta la presión hidrostática en la cápsula de goma, por ejemplo, aquí estoy hablando. Imagínense que aquí ya no es 18, este es 50, por ejemplo, demasiada agua aquí. ¿Cómo estará la filtración glomerular? ¿El paciente orinará o no orinará? No orinará, porque ya hay demasiada agua en la cápsula de goma, ¿verdad? Otro, si le aumenta la presión coloidosmótica en el capilar glomerular, es decir, aquí, imagínense un paciente, su medio está demasiado hipertónico, demasiado, un paciente diabético con 900 de glicemia. Ese medio, su soluto, su presión hidrostática coloidosmótica está por las nubes, está alto por las moléculas de glucosa, se han subido, ya no es 32, será pues 50, 70, 80, es más. Entonces, ¿cómo estará la filtración glomerular? ¿Este paciente orinará o no? No orinará, pues porque el paciente está deshidratado, necesita más en agua. ¿Por qué ahí va a perder agua? No, tiene que perder agua. Por eso la filtración glomerular disminuye, ¿verdad? Y con cada una de ellas puedo hacer. Por ejemplo, si un paciente se ha consumido 10 litros de agua, su presión hidrostática glomerular está alto por las nubes. ¿Cómo estará la filtración glomerular? ¿Alto o bajo estará su presión filtrada? ¿O su filtración? Está alto, es decir, este paciente orinará demasiado ya también, ¿verdad? Demasiado. Entonces, entender estos conceptos sencillos nos permite entender la filtración. Cualquier aumento de la presión coloidosmótica del glomérulo evita que el paciente orine, evita que la filtración glomerular, o en su caso, o en su defecto, disminuye la filtración glomerular. O cualquier aumento de la presión hidrostática glomerular permite que la filtración glomerular sea mucho mayor. Cualquier aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman evita o disminuye la filtración glomerular, ¿no? Simples ejercicios. Es lo mismo. Ahora, hay que entender una cosa para todo esto, ¿no? La filtración glomerular, este proceso de la filtración glomerular, también está dado por lo siguiente. Como estoy hablando de volumen, si se habrán dado cuenta, la conclusión es que depende del agua. A mayor agua, mayor filtración, ¿verdad? Ahora, ¿quién regula el agua? Regula la presión arterial y regula la resistencia arterial aferente y la resistencia arterial eferente. Es decir, cuando yo hablo de resistencia, me refiero a la llegada de la sangre y la fuerza que se opone a la llegada de esa sangre antes que llegue al glomérulo. Esa es la resistencia. En otras palabras, es una vasoconstricción. Eso es, si quieren entenderlo de eso. Vasoconstricción de la arteriola aferente, de donde está ingresando. Y vasoconstricción también de la arteriola de salida, es decir, aumento de la resistencia de la arteriola eferente. La presión arterial y las resistencias de ambos lados regulan la filtración glomerular. Y vamos a entrar por qué. Imagínense un paciente que está cursando, pónganse que tiene la presión arterial aumentada, ¿ya? Un aumento de la presión arterial, ¿ya? Es decir, un paciente tiene demasiada agua en su compartimiento vascular, porque el 60% de la sangre es agua. Y si un paciente se ingiere demasiada agua o retiene demasiada agua por un problema renal, por ejemplo, entonces la presión arterial, el volumen aumenta. Y por tanto la presión también aumenta. A mayor volumen, mayor aumento de la presión. Por tanto, la presión arterial está aumentada. Si está aumentada la presión arterial, es decir, mayor volumen, entonces también el flujo plasmático renal ya no va a ser solamente de 625 ml por minuto, será mucho mayor porque hay demasiada sangre, demasiada plasma. Entonces,
¿Cómo estará, por tanto, la presión hidrostática glomerular en este paciente, en el glomérulo? ¿Cómo será su presión hidrostática? Alto también. Entonces, si está alto la presión hidrostática glomerular, ¿cómo estará la filtración glomerular? Alto también, ¿verdad? Por tanto, aumenta la filtración glomerular. Y al revés, cuando es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, un caso de hipotensión. El paciente tiene poca cantidad de agua, ya no tiene 60-40, pues tiene menos. Entonces este paciente tiene poca agua. La presión hidrostática glomerular, ¿cómo estará? Bajo. ¿Y la filtración glomerular cómo estará? Bajo también, porque hay poca sangre. Entonces no puede perder el riñón cuando hay poca cantidad de sangre. ¿Entienden? Esa es entonces la presión arterial, se regula de este modo. Segundo, la presión en este caso o la resistencia de la arteriola de aquí aferente. Imagínense que está llegando a los 625 ml por minuto, pero justo antes de que entre por la puerta de aquí, está cerrada esta puerta o está ligeramente estrecha. Lo que está aquí, es decir, hay un aumento de la resistencia de la arteriola aferente, hay una vasoconstricción. Esa sangre, aunque por mucho que le esté llegando, pero si la puerta de entrada está como cerrada, aquí le llegará poca sangre o mucha sangre. Poca. Por tanto, a mayor resistencia de la arteriola aferente, la presión glomerular, ¿cómo estará hidrostática? Disminuida. Y si está disminuida la presión hidrostática glomerular por el aumento de esta resistencia, ¿cómo estará la filtración glomerular? También disminuida, ¿verdad? Eso es por tanto. Ahora vámonos con el otro caso. Aquí, imagínense que en este caso hay una resistencia, pero de la puerta de salida. Le llega a los 625, se filtra, se absorbe a los 124, o aquí por ejemplo se absorbe, pero aquí para devolver y para llegar a los vasos peritubuculares, la puerta de salida está cerrada. Es decir, no puede salir esa sangre, ya está filtrada, pero no puede salir del todo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y le sigue llegando sangre del otro lado, porque esta está libre. ¿Qué aumenta aquí? Ambas aumentan. En primer lugar aumenta, sin embargo, la presión hidrostática. Si aumenta la presión hidrostática, ¿cómo estará la filtración glomerular? Más, estará más entonces, ¿verdad? Más estará. Entonces, pero si se supera más, si hay una resistencia de esta arteriola 3 veces o mayor de 3 veces, no solo va a subir pues la presión hidrostática, porque la sangre le llega y en la sangre también hay solutos, no solo hay agua. Entonces, no solo va a aumentar la presión hidrostática, sino también va a aumentar la presión coloidosmótica. Tanto que la presión coloidosmótica va a superar sobre la presión hidrostática. Y entonces, en ese caso, cuando está aumentada la presión coloidosmótica glomerular, ¿cómo está la filtración glomerular? Disminuye. Entonces, este es el efecto bifásico cuando hay un proceso de aumento de la resistencia de la arteriola aferente. Esa es pregunta de examen por si acaso. Efecto bifásico que tiene doble función. Uno, que puede aumentar la filtración cuando hay un aumento de la resistencia, o bien la puede disminuir cuando es 3 veces o mayor la presión. ¿Ya? Ya. Ahora, los determinantes del flujo, es decir, ¿quién determina cuánta sangre llega hacia los riñones? Es la presión arterial primero de los vasos renales, conocido como resistencia vascular renal, ¿ya? Y la presión que sale por la vena, la presión en la vena renal, sobre la resistencia vascular total renal, ¿no? Entonces, a medida que la resistencia, por ejemplo, aumente, por ejemplo, está entrando toda la sangre, pero hay una resistencia en los vasos renales, en la arteriola deferente comenzando. Entonces, esto permite que menos sangre le llegue, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Reduce el flujo sanguíneo renal. Y al reducir el flujo sanguíneo renal, está reduciendo la filtración renal o glomerular, ¿verdad? Eso es. Entonces, como regla general, a mayor aumento de la resistencia vascular renal, hay disminución de la filtración glomerular por la disminución del flujo. ¿Ya? Eso es lo que hace. Ahora, veamos nosotros, como se habrán dado cuenta, por tanto, cualquier aumento o disminución de la presión hidrostática y de la presión coloidosmótica determina cuánto un paciente va a orinar o cuánto un paciente va a dejar de orinar, es decir, cuánto va a filtrar. ¿Ya? Ahora, el que tenga control sobre el volumen tiene el control sobre la filtración glomerular. Y aquí estamos hablando, por tanto, de los vasos sanguíneos, porque ellos pueden dilatarse y disminuir la resistencia vascular, es decir, más sangre ahora le llega y por tanto el paciente va a orinar más.
O bien, producir una vasoconstricción aumenta la resistencia, menos sangre le llega y el paciente no va a orinar. Entonces, quien tenga control sobre los vasos sanguíneos determina cuánto flujo puede llegar al riñón y de esta manera controla la filtración glomerular. Entonces, y es músculo liso, por tanto nosotros ya hemos estudiado músculo liso. ¿Quién tiene control sobre el músculo liso? Primero, el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿verdad? Entonces, cualquier activación del sistema nervioso simpático reduce la filtración glomerular. ¿Por qué? ¿Qué? Por eso, porque va a producir vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, la resistencia se aumenta. Y si hay resistencia, poca sangre le llega, ¿verdad? Entonces, por tanto, la filtración glomerular empieza a disminuir, tanto su flujo como su filtración, ¿verdad? Y también vamos a tener aquí nosotros las hormonas, los neurotransmisores. Entonces van a ver aquí simpáticos y parasimpáticos. Ahí tenemos, por ejemplo, a la noradrenalina, adrenalina, endotelina, que son son sustancias vasoconstrictoras que disminuyen o aumentan la resistencia vascular renal y por ende también disminuyen la filtración glomerular, ¿verdad? Y su efecto contrario, ¿qué sería? La división parasimpática, ¿verdad? Un parasimpático lo que va a hacer es aumentar o disminuir la resistencia vascular renal, es decir, va a producir vasodilatación y con eso el flujo aumenta y aumenta la filtración glomerular. Y lo mismo con las sustancias. Hay neurotransmisores que son netamente parasimpáticos y que promueven que haya filtración glomerular. Continuemos con los vasoconstrictores. La angiotensina 2, actúa sobre todo en la arteriola de salida, en la arteriola eferente. ¿Ya? Lo que produce ahí es básicamente un proceso de vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular de salida y sistémicamente produce vasoconstricción. En todo el cuerpo produce vasoconstricción. Es un potente vasoconstrictor la angiotensina 2. ¿Ya? Por tanto, sistémicamente reduce o promueve la alteración o la regulación de la presión arterial al disminuir la filtración glomerular. Eso es lo que hace la angiotensina 2. Este mecanismo que ustedes están viendo, la angiotensina 2, forma parte de cualquier sistema compensador del riñón al momento de reabsorber agua. Mecanismo de renina, angiotensina y aldosterona, los tres juntos, ahí están involucrados. Lo que ellos hacen es reabsorber el sodio y cuando reabsorbe sodio, también se absorbe agua y de este modo evita que se pierda la sangre, ¿verdad? Entonces, uno es por eso, por si acaso, ¿ya? Entonces, al promover la vasoconstricción en la arteriola aferente, está promoviendo, en estos casos, que la filtración glomerular disminuya. Y por el otro lado, está promoviendo la reabsorción del mismo y con eso el volumen no se pierde también. ¿Y hola, buenas tardes? ¿Cómo se llama? Dígame más. Ya, mándame nomás, te lo voy a echar una vez que me los ocupe. Ya, ahí listo. Ya. Entonces, hasta aquí estamos viendo nosotros adrenalinas, noradrenalinas, endotelinas y la angiotensina 2, que son vasoconstrictores, ¿ya? Y tómele una debida importancia a la angiotensina 2 porque forma parte de ese sistema y más adelante lo van a entender y además es pregunta de examen, ¿ya? Uno, otra vez les digo, aumenta la resistencia de la arteriola aferente. Con esto que está haciendo puede promover el efecto bifásico, promoviendo que se reduzca la filtración glomerular. Y segundo, en los vasos peritubulares, en la parte distal de los túbulos contorneados distales, promueve que se reabsorba el sodio. Al reabsorber sodio, está reabsorbiendo el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace la angiotensina en resumen? Evita que se pierda agua. Eso es lo que hace, ¿ya? Y en la parte sistémica, muy aparte de los riñones, promueve vasoconstricción. Es un potente vasoconstrictor. Pasemos con los vasodilatadores. El óxido nítrico, que es derivado del endotelio, reduce la resistencia vascular renal. Es decir, promueve una vasodilatación. Cuando promueve la vasodilatación, permite que más flujo le llegue. Al promover que más flujo le llegue, es decir, más sangre, ¿qué está promoviendo? Que aumente la filtración glomerular porque va a aumentar la presión hidrostática glomerular, ¿verdad? Eso es lo que hace.
Ya. Continuamos. Luego, las prostaglandinas, las bradicininas, al igual que el óxido nítrico, también reducen la resistencia vascular renal. Entonces, pregunta de examen: vasoconstrictores, vasodilatadores. Entonces, no se olviden aquí: óxido nítrico, prostaglandinas, bradicininas reducen la resistencia vascular renal, promueven vasodilatación. Con eso aumentan la filtración glomerular, a diferencia de los vasoconstrictores que disminuyen la filtración glomerular, ¿no? Entonces, la autorregulación de la filtración glomerular y todo el flujo renal, en resumen, es lo siguiente. Nosotros filtramos aproximadamente, por los 625 ml por minuto sumados todos, 180 litros al día. Eso es lo que nosotros filtramos. Ya calculando el KF, ya calculando la presión neta de filtración, ya calculando los 125 ml por minuto, que es la tasa de filtración, etc. De todos ellos, que esto correspondería finalmente a los 125 ml por minuto, si quiero entenderlo así, los 180 litros al día. De estos 180 litros se reabsorben 178.5 litros al día, que equivaldría a 124 ml por minuto la reabsorción. Ahora, la tasa de excreción urinaria es lo que queda, es 1.5 litros al día, que es aproximadamente 1 ml por minuto al día, ¿verdad? Eso es. Entonces, esto es en resumen lo que hacemos en relación a los volúmenes para poder entender. Vamos a entrar aquí, ¿ya? Algo importante: esta es la regulación, en este caso, del cloruro de sodio, ¿ya? En la mácula densa, lo que promueve que se forma angiotensina 2 y que va a formar parte del sistema renina-angiotensina. Con este cuadrito lo vamos a resumir, ¿ya? En primer lugar, yo estoy viendo aquí la mácula densa. Fíjense dónde está, ¿no? La mácula densa. Esta mácula densa, básicamente, lo que promueve es que capte la concentración de sodio, ¿ya? O del cloruro de sodio. Cuando hay una caída brusca del cloruro de sodio, la mácula densa inmediatamente lo puede detectar y activa este mecanismo compensador, ¿no? Entonces, aquí yo tengo, imagínense que un paciente ha perdido demasiada agua, hay una hipotensión sistémica o ha habido una hemorragia, lo que sea, el paciente pierde líquido y la presión arterial cae. En el riñón lo que hace es que esos 625 ml por minuto no le lleguen, le va a llegar menos. Quiere decir que al glomérulo, aquí adentro, le llegue menos sangre y por tanto la presión hidrostática glomerular también sea menos. Ya no va a ser 60 milímetros de mercurio, va a ser mucho menor porque también el agua le llega menos. Si yo entiendo que disminución de la presión hidrostática equivale a que haya menor filtración glomerular, porque hay poca sangre, entonces estoy entendiendo que cuando salga por aquí, por la arteriola aferente, eferente, haya menos sangre reabsorbiéndose o pasando a la circulación otra vez. Quiere decir que el cloruro de sodio está bajo. Cuando está bajo, inmediatamente la mácula densa capta esta disminución, ¿ya? Y lo que permite es que se forme la renina. La renina justamente se forma en este segmento, y esta renina promueve la liberación primero de la angiotensina 1 y finalmente la angiotensina 2. La angiotensina 1 en el tejido hepático y la angiotensina 2 en el tejido pulmonar. La angiotensina 2, ahora acuérdense de su función. ¿Qué es lo que hacía la angiotensina 2? Primero, sistémicamente, ¿qué provocaba? Vasoconstricción. Entonces, si la presión arterial estaba bajo, ahora con la liberación de la angiotensina, con este mecanismo, ¿qué produce con la presión arterial? Intenta normalizarla. Entonces es un sistema compensador. Ahora, ¿qué hace aquí en la arteriola eferente? Aquí, ¿qué hemos dicho que hacía en la arteriola eferente la angiotensina 2? Vasoconstrictor, aumenta la resistencia vascular, o en este caso de salida, promoviendo que menos se filtre. Es decir, que el agua no se pierda, porque si hay menos filtración, hay menos pérdida de líquido. Entonces está permitiendo que menos se filtre. ¿Y qué provoca en los vasos distales en los túbulos contorneados distales? Que se reabsorba. Promueve que se reabsorba el sodio y con ello promueve que se reabsorba el agua. En otras palabras, está aguardando líquido, está evitando que se pierda líquido, y ese líquido va a pasar por las venas renales, se va a dirigir hacia los vasos o las venas renales y otra vez regresan al corazón y otra vez regresan a las arterias. Y en las arterias teníamos poca sangre, por eso había hipotensión. Y con la reabsorción, o en este caso con el acúmulo de líquido aquí en el sistema renal,
está promoviendo que la presión arterial se normalice, porque le está permitiendo llegar más volumen al compartimiento vascular. ¿Han entendido? Entonces, este sistema reabsorbe agua, lo devuelve agua a los vasos sanguíneos y con eso normaliza la presión arterial, muy aparte de promover una vasoconstricción. Este sistema, por tanto, forma parte de un sistema compensador ante cualquier caso, ya sea renal o ya sea cardíaco. Cuando cae el flujo cardíaco o sistémico, lo propio hace. En los casos de insuficiencia cardíaca, lo mismo hace, ¿verdad? Han visto ustedes las valvulopatías, por ejemplo, las estenosis aórticas, por ejemplo, que promovían esto, que disminuía el gasto cardíaco. Es un caso de insuficiencia cardíaca y va a llegar a esto. Entonces el niño lo que hace, activar este mecanismo con el fin de poder compensar. Ahora, cuando este sistema falla, la angiotensina 2 promueve la liberación de la aldosterona como segundo mecanismo compensador, y la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio y excretar potasio. Entonces, si no es con la angiotensina, con la aldosterona lo va a hacer. Entonces el riñón lo que está haciendo es evitar que se pierda el líquido. Preguntas si tienen hasta aquí. Para poder entender estos temas, por tanto, cuando vengan sus clases teóricas tienen que leer por lo menos una leída y recién con eso van a tener una base, ¿no? Entonces, cuando vayan, se pasen 2 o 3 veces, sobre todo la filtración glomerular, el equilibrio entre presión y glomerular, y fácilmente se van a poder entender, ¿ya? Por si acaso, sus exámenes no son como en el libro, ¿ya? Esto es de razonamiento clínico. Yo les voy a poner casos clínicos o simples razonamientos. Si no entienden esos mecanismos, no vayan a buscar el libro, pues no va a haber respuestas en el libro. Entonces son respuestas en base al razonamiento lógico bajo esas fórmulas que hemos aprendido. Vamos a continuar con la reabsorción y finalmente con la secreción tubular renal, ¿ya? Entonces es el último paso una vez que se forme o una vez que se da la filtración glomerular, ¿ya? Primero, la fórmula. La excreción urinaria va a ser igual a filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular. Si yo entiendo aquí que la filtración glomerular es de 125 ml por minuto y se absorbe de 124 ml por minuto y la secreción es 1 ml por minuto, pues ahí yo tengo la tasa de excreción urinaria, ¿verdad? Esto yo lo tengo que convertir en volúmenes y eso es al final, ¿no? Ahora, cuando yo digo de reabsorción, estoy hablando sí de la nefrona. Seguimos con la nefrona. En la nefrona tengo los vasos peritubulares, es decir, ahí son arteriolas, vénulas o capilares en este caso, que su continuación serían las venas. Entonces los capilares atraen el agua desde los, en este caso desde la luz tubular, estos son los túbulos renales, es decir, todo el segmento proximal, el asa de Henle y la porción distal, el colector cortical, el medular y finalmente cuando excreta total. Entonces aquí nosotros tenemos ya todo lo filtrado aquí, el agua filtrado con sus sólidos. A partir de ahí va a haber un proceso de reabsorción hacia los vasos peritubulares, aquí. Esa es la reabsorción, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el proceso de estos solutos? Y para esto, nada más es el transporte. Yo tengo que recordar aquí los sistemas de transporte que yo ya he estudiado. Por ejemplo, el agua. ¿Qué tipo de transporte usa? Ósmosis. Recuerden que aquí hay gran cantidad de agua. Hay 180 litros. Hay mayor presión hidrostática que aquí, por tanto, va a ir pasivamente. Entonces, pasa pasivamente a favor de su gradiente de concentración, ósmosis. Por las acuaporimas ingresa, pasa por el espacio extraintersticial renal y llega hacia los vasos peritubulares. Lo mismo con todos los solutos que están viendo aquí, moléculas de glucosa, moléculas de potasio, sodio, etcétera, etcétera. Todo lo que se ha filtrado, estos deben pasar ya sea por transportes pasivos o activos por diferentes vías. Por ejemplo, entre célula y célula son vías paracelulares o ingresa a través de la célula transcelular. Entonces, atraviesan la célula, finalmente su objetivo es llegar hasta los vasos peritubulares, ¿ya? Ahora, no voy a entrar aquí al concepto, porque ya lo hemos estudiado, pues ustedes ya saben. Entonces simplemente nos vamos a ir directamente a los segmentos
para ver y comenzar cómo son los diferentes tipos en este caso de transporte en los diferentes segmentos tubulares. Esto es para ustedes porque ustedes ya la han estudiado eso. Ya, desde aquí vamos a comenzar. Entonces, una vez que se absorbe o que se filtra, la primera porción es el túbulo contorneo proximal, ¿verdad? Ahí. Como entenderán, como se ha filtrado aquí en la cápsula de goma, son 180 litros totales, ¿verdad? Este segmento proximal, por tanto, tiene demasiada presión hidrostática. Y todos los transportes aquí, casi todos, son transportes pasivos porque están a favor de su concentración. La mayoría son transportes pasivos. ¿Qué cantidad de todo lo que se filtra se absorbe aquí en este segmento? 65%, sobre todo hablando del sodio y del agua, ¿ya? Este porcentaje es, y vamos a ir poco a poco viendo porcentajes y finalmente vamos a llegar al 100%, ¿ya? Ahora, este es el espacio, por si acaso, de los vasos peritubulares, o perdón, del espacio tubular. Esto es lo que se absorbe y esto es todo lo que secreta. Todo lo que secreta. Entonces, ¿qué se absorbe por transporte pasivo? El agua por ósmosis, 65%. Moléculas de glucosa, de algunos aminoácidos, de sodio, cloro, bicarbonato y potasio se absorben por transporte pasivo, porque están a favor de su gradiente de concentración. Entonces, pasa. Ahora, ¿qué cosa se secreta en este segmento? Radicales libres, ácidos orgánicos y algunas bases, ¿ya? Entonces se secreta. Por tanto, aquí la orina va a ser siempre, va a tener un pH ácido por la concentración. Casi en todos los segmentos, a partir del túbulo contorneo proximal, se secreta, empieza a secretarse hacia los túbulos, hasta en este caso hacia el espacio tubular, hidrogeniones. Y a mayor cantidad de hidrogeniones, el pH aumenta. Entonces quiere decir que la orina que va a salir va a ser ácida ante cualquier invasión de algún germen. Un germen está atravesando, está intentando llegar para producir una cistitis, entonces el medio ácido lo elimina. Entonces es un medio de protección también. Transporte de solutos en el asa de Henle en su porción descendente y gruesa, ¿ya? Aquí nosotros vamos a ver, por tanto, diferentes porciones. Vamos a verlos con la delgada, ¿ya? En el segmento fino, aquí estoy hablando por si acaso, primero de aquí, descendente fino, aquí en este porcentaje, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan, si ya tengo 65%, me quedan 35%, ¿ya? En este espacio, un 20% de todo el agua empieza a filtrarse, sigue siendo transporte, en este caso, pasivo, ¿ya? Por difusión, transporte pasivo estamos hablando, ¿ya? Por tanto, aquí el compartimiento hídrico está todavía algo elevado, por tanto va a ser todavía casi impermeable sus sitios, es decir, no está totalmente permeable. Arriba en el proximal estaba totalmente permeable porque había los 180, pero ahora ya 65% se han absorbido y solo me quedaría 35%, por eso la impermeabilidad aquí es hasta un cierto grado. Entonces, 20%. Aquí en la parte del segmento grueso, aquí empezamos, en este caso, según la concentración de todos los solutos, aquí vamos a ver, transportes activos, sobre todo secundarios, de tipo secundarios, ¿ya? Aquí vamos a ver, por tanto, fíjense, un transportador, por ejemplo, de sodio, cloro, potasio, es un cotransporte, es un transporte activo de tipo secundario, ¿ya? En la porción gruesa, aquí cuando ya está subiendo por este segmento, ustedes están viendo por este segmento, ya hay un tipo de transporte. ¿Cuáles son? El sodio, el cloro, el potasio, calcio, bicarbonato y magnesio. ¿Y qué cosa se secreta? Se sigue secretando hidrogeniones. Y lo que se absorbe es, pero la gran mayoría de estos ahora ya no es pasivamente, es activamente. Entonces, hasta el segmento fino de este asa de Henle es pasivo. A partir de aquí empieza a ser activo. ¿Qué está usando? El cotransporte, sobre todo, ¿ya? Sistema de transporte secundario. El túbulo distal. En el túbulo distal vamos a ver nosotros la mácula densa y el complejo yuxtaglobular. Es el lugar donde el sistema renina-angiotensina empieza cuando se tiene que compensar, ¿ya? Aquí vamos a ver nosotros un 5% aproximadamente de todo el proceso. Si hemos visto, por ejemplo, aquí en este segmento distal, nosotros vamos a encontrar una reabsorción netamente activa.
aquí ya hay una impermeabilidad al agua. Por tanto, el poca agua que queda aquí, o la poca agua, tiene que absorberse por transporte, que casi ya no hay nada de esta absorción. El sodio sí, el sodio al reabsorber va a arrastrar el agua, y por tanto va a ser también activo. ¿Ya? Al agua y a la urea totalmente impermeables, por eso el agua y la urea aquí no se van a reabsorber, a menos que sea por la aldosterona, que ahí ya es una hormona que evita o que permite que se reabsorba, pero por el otro no se va a reabsorber. Entonces, la cantidad de agua que le ha llegado directamente va a pasar a los túbulos colectores como parte de la orina a partir de aquí, a menos que la angiotensina o la aldosterona actúen. ¿Ya? Por eso aquí, cuando actúan estas dos hormonas, entonces no orina un paciente, porque el agua que tenía que ir por parte de la orina ya no hay ahora, porque la hormona lo está reabsorbiendo. ¿Ya? 5% de todo lo que se filtra se tiene que reabsorber en este segmento o distal. Entonces hasta aquí teníamos 20-25% totales y teníamos 65 más 25, ¿cuánto se hace? 90%. Entonces, hasta el túbulo contorneado distal, un 90% de absorción. Tenemos un 10% finalmente. En el túbulo colector, aquí vamos a hablar del túbulo colector, este segmento, ¿ya? Tanto cortical como medular, por si acaso. Aquí, ¿ya? Aquí nosotros vamos a encontrar diferentes células para que ustedes entiendan. Primero vamos a encontrar tipos de células principales, que son los tipos A y B, ¿ya? Estas células son diferentes células que tienen funciones opuestas. En relación a los iones, el sodio y el potasio, ¿ya? Por ejemplo, vamos a encontrar que aquí las células principales se absorben sodio y secretan potasio. Es decir, aquí estas células principales solo responden a la hormona aldosterona. Porque ¿qué hace la aldosterona? Permite que se absorba sodio y excrete potasio. Al reabsorber sodio está arrastrando agua y solo obteníamos 10% de agua. Entonces ese 10% de agua que tenía que pasar a la orina cuando actúa la aldosterona o la angiotensina, en sus dos casos, permite que se reabsorba sodio y excretar potasio, y con eso ese 10% de agua se está reabsorbiendo. Es decir, el paciente no va a orinar. Por eso es un sistema compensador. Entonces las células principales responden a la angiotensina y a la aldosterona. Ahí, ¿ya? Y las células intercaladas, habíamos dicho que tienen funciones opuestas, tanto A y B. Los de tipo A lo que hacen en este caso es secretar o reabsorber iones hidrógeno, bicarbonato y potasio. Eso es lo que hacen. Aquí yo tengo, por ejemplo, una célula intercalada de tipo A, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a reabsorber, por ejemplo, el bicarbonato, el potasio y el bicarbonato, el potasio y los iones hidrogeniones. Cuando yo hablo de la concentración de hidrogeniones en estos casos, estoy regulando la concentración del pH. Por eso, las células intercaladas de tipo A y de tipo B son las que regulan el pH corporal. Por ejemplo, estas de aquí, si vas a absorber iones hidrógeno, por ejemplo, es decir, estás reteniendo hidrogeniones, entonces el medio tendría que estar alcalino. Un paciente que está con una alcalosis de tipo respiratorio metabólico, entonces las células intercaladas lo que hacen es absorber hidrogeniones, y a mayor cantidad de hidrogeniones el pH empieza a normalizarse, siempre y cuando estemos hablando de una alcalosis. O en el caso contrario, imagínense que yo tengo un caso de acidosis, un paciente que tiene demasiada cantidad de hidrogeniones. ¿Qué van a hacer los de tipo B en este caso? Tienen que secretar hidrogeniones, ya no se absorbe, sino lo tienen que eliminar, y tienen que absorber bicarbonato. El bicarbonato normaliza el pH ácido del cuerpo, y al eliminar yo hidrogeniones estoy regulando también el pH, ¿no? Entonces las células intercaladas de tipo A y de tipo B tienen funciones opuestas en relación a la regulación de la acidez o del pH corporal del cuerpo, ¿ya? Tienen funciones opuestas, por si acaso. Entonces eso para que ustedes entiendan. La regulación de pH depende de estos dos, depende de la concentración de hidrogeniones y depende de la concentración de bicarbonato, de ellos dos depende. A mayor concentración de bicarbonato, el medio se vuelve alcalino, el cuerpo se vuelve alcalino. A mayor concentración de hidrogeniones, el cuerpo se vuelve ácido. Entonces, cuando hay un medio ácido, ¿qué tienen que hacer las células intercaladas de tipo A? Tienen que excretar hidrogeniones porque hay demasiado hidrogenio. ¿Y qué tienen que hacer con el bicarbonato? Reabsorber, pues reabsorber, tienen que reabsorber porque el bicarbonato es el tampón o buffer o es un amortiguador del pH.
Y en el caso de que sea un medio alcalino, demasiada cantidad de bicarbonato, pónganse. ¿Qué tienen que hacer las células intercalares de tipo B? Con los hidrogeniones. Tienen que reabsorber, porque tienen poca cantidad de hidrogeniones, quiere decirles. Si bicarbonato está alto, los hidrogenos están bajos, pues, y viceversa. Entonces, si yo tengo un medio alcalino, tiene poco hidrógeno en el cuerpo, por tanto, las células de tipo B tienen que reabsorber los hidrogeniones. ¿Y qué tiene que hacer con el bicarbonato? Tienen que excretar, ¿verdad? Entonces, por eso las células intercalares de tipo A y de tipo B regulan el pH corporal de esta manera. Y finalmente el túbulo conductor final, donde se procesa la orina, aquí ese 10% se tiene que reabsorber, y si no se reabsorbe va a formar parte de la orina. En este segmento también la hormona antidiurética, que recuerden que se libera por el eje hipotálamo de la neurohipófisis, va y actúa sobre este nivel. Al producir, es decir, antidiurética, evita que orina, ese 10% lo detiene y por tanto el paciente no orina. Esto es con el fin de poder compensar, un sistema compensador. Después de la angiotensina, después de la aldosterona, viene el ADH, los tres. Entonces tenemos tres hormonas que evitan que en este caso que se absorbe el líquido, que se promueva la reabsorción, y de este modo un paciente no orina o no elimina líquido, porque en el cuerpo seguramente hay una pérdida de agua. ¿Quién regula, por tanto, la reabsorción? ¿Quién regula? Si yo hasta aquí he entendido los sistemas de transporte, también tengo que entender quién regula la concentración. Y es lo mismo, pues, lo mismo. Vamos a entrar, por tanto, a las fuerzas físicas. Las fuerzas físicas, otra vez yo tengo que entender lo que hemos dicho, ¿ya? Depende, por tanto, de las presiones hidrostáticas y depende de las presiones coloidosmóticas. Por eso, la reabsorción va a ser igual a al KF, que es la presión neta, en este caso ya no de filtración, sino de reabsorción, más la fuerza total de reabsorción neta. Eso es, que finalmente sería los 124 ml por minuto, ¿ya? Entonces aquí vamos a llegar, aquí. Tengo aquí la luz tubular, tengo el líquido intersticial renal y tengo los vasos peritubulares. En cada uno de estos hay presiones hidrostáticas, presiones coloidosmóticas, en los tres segmentos. Aquí, 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 en los tres segmentos. ¿Ya? Perdón. Seguimos. En los tres segmentos. Y si yo tengo los tres segmentos, yo ya tengo la regla general. Yo sé que cualquier presión hidrostática empuja el agua hacia el otro lado y cualquier presión coloidosmótica atrae el agua a su compartimiento. Entonces, a partir de aquí yo tengo que saber los valores. La presión hidrostática dentro de los capilares peritubulares, en este caso, se opone a la reabsorción. ¿Por qué? Aquí yo tengo, por ejemplo, si yo tengo aquí una presión hidrostática alta, es demasiada agua en los vasos, ¿va a permitir que se reabsorba más agua? No, pues porque ya hay demasiada agua. ¿Para qué va a reabsorber si ya tiene demasiada agua? Entonces, cualquier aumento de la presión hidrostática del capilar peritubular evita que se reabsorba. Entonces, es algo que se opone a la reabsorción. La presión hidrostática en el intersticio renal favorece la reabsorción. ¿Ya? Favorece. Aquí yo tengo, por ejemplo, si yo tengo aquí demasiada agua y aquí poca agua, aquí está aumentada la presión hidrostática del intersticio. Y recuerden que cualquier aumento de la presión hidrostática empuja el agua hacia este lado. Entonces, ¿qué está promoviendo? ¿Qué está favoreciendo? Pues que se reabsorba, porque está empujando el agua desde aquí hasta aquí. De este modo está permitiendo la reabsorción. Por tanto, es uno que favorece la reabsorción. Ahora, esto hablando de las hidrostáticas. Vámonos con las coloidosmóticas. Primero, la presión coloidosmótica, que en su gran parte son por las proteínas plasmáticas, o conocido también como presión oncótica, en los capilares peritubulares favorece la reabsorción. Porque recuerden, a mayor cantidad de proteínas, mayor agua. En este caso, mayor reabsorción. Va a traer agua, Por eso va a favorecer a la reabsorción. ¿Quieren verlo aquí? Entonces, a este de aquí. Fíjense, estos 32 milímetros de mercurio, que es la presión coloidosmótica de los vasos peritubulares, permite que se reabsorba. Todo el agua de aquí se lo va a reabsorber hasta aquí, porque seguramente si hay demasiado sólido, necesita agua. Por eso va a reabsorber. Entonces, favorece la reabsorción. Y por último, la presión coloidosmótica del intersticio renal, que se va a oponer pues a la reabsorción. Aquí, estos 15.
Entonces, como aquí hay poca cantidad o alta cantidad, imagínense que aquí hay alta cantidad de proteínas en el intersticio, vas a absorber pues agua de cualquier lado, entonces va a evitar que se absorba, porque más bien esta va a permitir que la agua se concentre aquí, porque a mayor cantidad de proteínas evita que el agua se vaya a otros lados, porque se tiene el agua donde se encuentra, ¿no? Eso es lo que hace. Ahora, de aquí nosotros podemos calcular 13 milímetros de mercurio la presión hidrostática capilar glomerular, 32 milímetros de mercurio la presión coloidosmótica de los vasos periculares, 6 milímetros de mercurio la presión hidrostática pero del intersticio, 15 milímetros de mercurio la presión coloidosmótica del líquido intersticial. ¿Ah? Entonces, si yo hago entonces una sumatoria de lo que yo ya sé, entonces pónganse de aquí, si este está a favor, 32 más 6, ¿cuánto es? 38. Ese está a favor de la reabsorción. Y las que están en contra serían esta, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, de este lado. 13 más 15, 28. de 38 a 28, ¿cuánto es la diferencia? 10. Por tanto, tenemos un 10 milímetros de mercurio, presión neta de reabsorción. Es decir, sigue siendo positivo. Entonces, pero puede cambiar en cualquier enfermedad. En esos casos, la reabsorción estaría diferente, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de la presión hidrostática, por tanto, no se absorbe. Pero finalmente nosotros tenemos 10 milímetros de mercurio como tasa de filtración neta y con eso yo calculo que el KF equivaldría a 12.4 ml por cada minuto por cada milímetro de presión reabsorbido. ¿Ya? Ese es el KF. Ahora, si otra vez entiendo, si yo entiendo los determinantes por si acaso, la presión hidrostática, cualquier aumento de la presión hidrostática en los vasos periturbulares estaría a favor o en contra de la reabsorción. ¿A favor? En contra, pues en contra. Estamos hablando hidrostático. Si hay demasiada agua en las venas o en los vasos periturbulares, ¿vas a absorber? No, pues si ya no tiene, ya tiene demasiado, ¿para qué vas a absorber? Por tanto, cualquier aumento de la presión hidrostática en los vasos periturbulares evita o disminuye la reabsorción. Por el contrario, cualquier aumento de la presión coloidosmótica en los vasos periturbulares aumenta o disminuye la reabsorción. Aumenta, pues un paciente diabético, por ejemplo, con 800 otra vez de glicemia, en sus vasos periturbulares la presión coloidosmótica va a estar alta, va a estar 380, 400 de miliosmoles. Necesita agua, se está deshidratando, entonces va a reabsorber todo lo que se pueda pues del agua, se lo va a reabsorber. Entonces está a favor de la reabsorción. Es lo mismo del bromorlo, pero en diferentes sitios, pero los principios físicos son los mismos. Las reglas que hemos mencionado para presión hidrostática y para coloidosmótica es la misma, no cambia. Eso es también, se suma lo que hemos hablado de esos dos. Y hemos mencionado los cambios de la presión arterial, ¿verdad? Cualquier aumento de la presión arterial por aumento de volumen va a permitir que el paciente orine, haya mayor diuresis, porque a mayor volumen, mayor aumento de la filtración glomerular y en los vasos periturbulares seguramente la presión hidrostática va a estar alto. Entonces, si está alta la presión hidrostática en los vasos periturbulares, no se absorbe, pues, por tanto el paciente va a orinar más. Ahora, las hormonas, ¿quiénes controlan? Primero la aldosterona. ¿Dónde actúa la aldosterona? En las células principales. ¿Qué habíamos dicho que hacen estas células principales? Regular el pH. ¿Qué hacían estas células principales? Agua, sodio. ¿Y qué cosa excretaba? Potasio. Aumenta de la reabsorción de sodio y excreta potasio. Eso es lo que hace. Y recuerden, donde va el sodio, va el agua. Por tanto, la aldosterona va a arrastrar agua. Va a evitar que el paciente orine. ¿Ya? Controla la reabsorción. Aumenta la reabsorción en otros casos de agua. La angiotensina 2, ¿qué cosa hacía? Lo mismo, pues lo mismo. Aumentaba la reabsorción de sodio y de agua. ¿Verdad? Eso es lo que hacía. La antidiurética, ¿dónde actuaba? En el último segmento, pues, de la nefrona. Ahí actúa, ¿verdad? Ahí. ¿Qué hacía qué es lo que hacía? Aumenta la permeabilidad. Aumenta la permeabilidad, sobre todo en ese segmento. Seguimos más. Y con esto
tenemos 3 hormonas que permiten la reabsorción: angiotensina 2, aldosterona y la ADH. Eso es lo que hace. Sobre todo actúa en el túbulo colector cortical, no medular tanto, sino cortical. Aunque la literatura dice que aumenta la permeabilidad en los diferentes segmentos, pero en realidad donde actúa es en ese 10% de agua que finalmente llega al túbulo colector cortical, donde sería netamente la orina. Pero cuando actúa la ADH, reabsorbe todo eso y por tanto el paciente no orina. ¿En qué caso se activa la diurética? En casos de deshidratación o cuando un medio está hipertónico o hiperosmótico, ¿verdad? Un paciente descompensado, que ha perdido demasiado líquido, un paciente con hipernatremia, etcétera, etcétera. Donde el medio está, donde hay mayor cantidad de sólidos y poca cantidad de agua. El péptido natriurético auricular lo que hace es absorber sodio y agua. Esto es cuando básicamente hay un daño vascular en las aurículas, sobre todo. En caso de insuficiencia cardíaca, es un marcador que se solicita como dato fidedigno para diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Porque cuando hay insuficiencia cardíaca, hay falla cardíaca, hay menor gasto cardíaco y hay poca sangre circulante. Entonces, esto permite que se absorba sodio y agua porque el paciente no tiene sangre circulante mucho en el cuerpo. Entonces, al reabsorber el sodio y agua, está permitiendo que el volumen otra vez se devuelva al compartimiento vascular, pero aumentado. La hormona paratiroidea aumenta la reabsorción de calcio. Y finalmente nosotros tenemos a la activación del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿verdad? Recuerden que la actividad del sistema nervioso simpático en estos casos permite que haya una vasoconstricción. Al producir vasoconstricción, ¿qué está pasando? Está aumentando la resistencia vascular renal, ¿verdad? Y con esto está permitiendo que se reabsorba el sodio, ¿no? Además, después del sistema nervioso simpático, el siguiente mecanismo siempre va a ser el sistema del eje de renina, angiotensina, aldosterona. La renina da lugar a que se forme la angiotensina 2, pero primero se tiene que formar la angiotensina 1, luego recién la angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina o por la ECA en los pulmones, y recién de ahí es liberado, se va a las células principales y se va a los vasos sanguíneos del sistema nervioso, de todo el segmento vascular, y produciría vasoconstricción en los sistemas que nosotros ya hemos mencionado. Como resultado final, absorción tubular y reducción de la excreción renal de sodio. El aclaramiento renal. El aclaramiento de la filtración renal, vamos a ver 2 métodos. El de la inulina, que casi no es mucho usado, para sus exposiciones pueden decirlo brevemente, pero lo que sí quiero que digan es de la creatinina, ¿no? La creatinina es el marcador de la función renal por excelencia. Entonces, cuando ustedes vayan a solicitar de cualquier paciente, pidan urea y creatinina. La creatinina mide básicamente la filtración glomerular. En promedio, la creatinina se tiene que mantener de 0,5 a 1,5. ¿Qué quiere decirles esto? Que si hay mayor creatinina en el cuerpo, no está habiendo buena filtración. Si no hay buena filtración de la creatinina, seguramente todos los procesos de la filtración están abolidas. Entonces el paciente está con daños renales, quiere decir 2 de creatinina, 3 de creatinina, 5 de creatinina, daños renales del paciente, incursiones renales agudas o crónicas, que pacientes terminales viven así porque no pueden filtrar. Y si no filtra, recuerden ya todas las funciones que hemos mencionado al final, al inicio de las diapositivas, las funciones todas del riñón están abolidas o disminuidas. Entonces un paciente puede fallecer por diferentes motivos. Por ejemplo, una acidosis metabólica, el paciente va a fallecer. Va a fallecer por un desequilibrio hidroeléctrico, en este caso hídrico y electrolítico, puede llegar a fallecer. Puede fallecer por una anemia, puede fallecer. Entonces puede fallecer por diferentes motivos un paciente renal. ¿Cómo yo sé? Viendo el aclaramiento de la creatinina. La creatinina se tiene que aclarar poco a poco con la filtración renal y tiene que mantenerse entre 1,5 miligramos por decilitro máximo. Esto nos indica que hay buena filtración glomerular. Hasta aquí. Preguntas si tienen. Hasta aquí su exposición entonces, ¿ya? Si no tienen preguntas se pueden decir.